Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a una semana más de nuestro Icas en Casa. Hoy estrenando escenario y estando muy bien acompañado con mi esposita, dándonos calor humano acá en este frío de Bogotá que está muy tremendo. Pero bueno, muy contentos de estar con ustedes. Saludamos a doña Hilda, a Freddy, a Rosario de Jesús, a don Freddy también, a Judy Esther Monzón. Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos. Arvid Ortegón, buenas noches, don Arvid, Dios lo bendiga. Y vamos a darle la apertura a nuestro servicio, así que quiero dejarlos en compañía de mi esposa, que les va a saludar, que los va a bendecir y también que va a orar para que iniciemos este tiempo de bendición. Saludamos también a Nancy Janet, Dios te bendiga. Jonales, Dios te bendiga. Pastor Humberto, bendiciones. Y Judy Esther, bueno, ya los saludamos, así que bienvenidos todos a este Icas en Casa. Y hoy, como les digo, estrenando escenario, espero que se vea muy muy bien nuestro fondo. Entonces, creo que no se está viendo ahorita, pero bueno, algún día se verá. Pero ahí los dejo con mi esposa, que nos va a bendecir. A saludar primero y después a orar. Buenas noches, iglesia, una vez más con ustedes aquí desde nuestro casita, disfrutando ese tiempo tan bonito que Dios nos regala, con este frío tremendo. Tengo 2 sacos, 2 medias, estamos con un clima súper frío, pero con el calor del Espíritu Santo. Entonces queremos que ustedes lo disfruten mucho, que sea un tiempo de bendición, de gloria, donde podamos recibir esta palabra como cada semana, recibiendo esa palabra que Dios edifica nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a orar para empezar nuestro servicio. Queremos que usted incline su rostro y podamos orar en bendición. Señor, te damos gracias, Dios, por una semana más que tú nos regalas, donde sabemos que tú nos guiarás, Señor, para que cada noche, Señor, esta palabra sea edificación para cada vida. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, en medio, Señor, de pronto las cosas que han pasado, las situaciones tan difíciles, Señor, tú nos has guardado, Señor, en medio de estas situaciones. Sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana en nuestras vidas, por eso te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo especial donde disfrutamos como familia recibiendo esa palabra que nos llevará cada día más a ser más ejemplos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, ya están viendo nuestro fondo, espero que lo estén disfrutando. Y vamos a orar al final. Saludo a Marta Lu. Vamos a orar al final por su hermano, que otra vez está en una situación un poquito difícil, pero vamos a orar confiando en el Señor. Y vamos a orar también por la mamita de Patricia y de Aida. Saludamos a Daniela, creo que se conectó también, a Luz Dari, Dios te bendiga, a Fanny Pineda, ya estamos probando nuestros fondos para tu escuela de niños también, para que sea algo bien bonito para la iglesia infantil. Y Janesita, buenas noches, Dios te bendiga. Estela Castillo, no sé si estarás con Edgar, pero bienvenida, y todos los que están allí, Rosalba también. Bueno, estábamos hablando acerca de la transformación, es lo que estoy hablando, y entonces quiero esta semana hablar del Espíritu Santo, porque es imposible transformación si no está el Espíritu Santo, si Él no está presente en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso, a lo largo de los días que tengo el privilegio de predicar en estas noches, voy a hablarles del Espíritu Santo en diferentes escenarios, y hoy quiero empezar a hablarles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y creo que es un tema muy muy importante para que podamos entrar en esa conversación. Así que vamos en ese tiempo, y el título de nuestro mensaje en esta noche va a aparecer, es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esa es nuestro título de nuestra charla en esta noche. Aquí hay unos saludos más. Fanny, sí, pastor, se ve muy bonito. Bueno, estamos preparando para nuestros niños. Julie desde Australia, buenas noches, Dios te bendiga. Mayra Forero, Dios te bendiga también. Lili Tatiana, también nos alegra mucho tenerte acá con nosotros. Y don David Alberto, allí desde Centroamérica también, qué bueno que estén conectados. Y vamos con nuestra primera pregunta, y la primera pregunta de esta noche es: ¿sabes cuál es la diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento?
O sea, cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo actúa en el Nuevo Testamento. Esa es la pregunta. Entonces, solamente es como de cultura general. Quiero saber si ustedes lo saben. Doña Nidia, bienvenido. Me están saludando muchos que he echado de menos en la iglesia. Don Arby, doña Nidia, don Wilmar, doña Heidi. La iglesia está abierta para ustedes, esperándolos allí para que nos acompañen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esa pregunta, y es: ¿cuál es la diferencia que existe o la forma en que el Espíritu Santo ministraba en el Antiguo Testamento y cuál es la forma en la que ministra el Nuevo Testamento? Mi esposa también nos va a colaborar con su respuesta al final, pero quisiera preguntarles a mi esposa: ¿qué piensas del tema del Espíritu Santo? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué expectativa te genera? Claro que sí, yo pienso que es algo fundamental en nuestra vida cristiana, es algo esencial, que cuando contamos con Él las cosas cambian, la situación en nuestra vida. A veces nosotros somos un poquitico, no lo aprovechamos como deberíamos aprovecharlo. A veces nos falta como más experimentar cosas que Él nos puede dar, y nos quedamos con lo poquito, con lo que de pronto escuchamos, con la gente, pero realmente no hemos tenido como esas experiencias que Dios quiere que tengamos para hacer las cosas, viendo la obra especial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias. Saludamos a Vilma Molano, que nos está viendo también. Saludamos a Luz y Huesa. Dios te bendiga. Y entonces iniciamos nuestro tema. Entonces, como les decía, hay una diferencia. Bueno, primero, la transformación. Entonces estamos diciendo que la transformación es algo muy importante, porque estoy esperando que no se me acabe esta pared atrás, porque mejor dicho nos escalabra. Pero estamos entendiendo que en el tema de transformación sí hay una parte nuestra, que es nuestra decisión, que es nuestra toma de actitudes diferentes, pero que no es algo que podamos hacer solos, porque por eso hablábamos del nuevo nacimiento y hablábamos de cambiar en Dios. Y a veces yo pienso que muchas veces lo hacemos con nuestras fuerzas, creyendo que nosotros lo podemos hacer, y resulta que no. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para cambiar muchas cosas en nuestra vida. Algo que yo siempre he dicho es que si yo pudiera cambiar por mí mismo, en vano sería el sacrificio de Cristo. O sea, no hubiéramos tenido la necesidad de que Jesucristo se hubiera hecho hombre y hubiera ido a la cruz del Calvario por nosotros, sino fue más bien por esa dureza de nuestro corazón y por esa actitud que fue necesario que Él fuera y que el Espíritu Santo contribuyera. Es más, el tema del jueves tiene que ver con eso, cómo el Espíritu Santo ayuda en el proceso de la salvación, porque obviamente todo el mérito es de Cristo, que fue la cruz del Calvario, pero yo necesito el Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento. Entonces, la transformación está directamente relacionada con el Espíritu Santo, con lo que Él quiere hacer. Y algo importante que nosotros debemos entender es que el Espíritu Santo está desde el principio. En el segundo versículo de la Biblia ya aparece. Entonces, si usted va a Génesis 1:1, Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu de Dios está hablando desde el Espíritu Santo. Así que desde el Génesis 1:2 ya aparece el Espíritu Santo, y a lo largo de toda la palabra lo encontramos. Y es más, nosotros estamos viviendo es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la dispensación, que es lo que yo quiero hablarles para entender esa parte de la transformación. Pero cuando yo me voy al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios, pero venía en el momento y volvía y se iba. No era permanente como lo tenemos nosotros ahora. O sea, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos el privilegio de ser el templo del Espíritu Santo. Ellos no. Ellos, según la necesidad de Dios, según el propósito de Dios, el Espíritu Santo venía y se iba, y a través de ellos ministraba, pero nuevamente se iba. Es por ello que debemos admirar, y yo admiro mucho, y aprender de los hombres del Antiguo Testamento, porque a veces nosotros, teniendo la unción, tal vez era lo que yo predicaba el domingo y decía: oiga, teniendo la unción del Espíritu Santo, y como que no valoramos lo que tenemos. Y resulta que yo miro a un Abraham, a un Moisés, a un José, a un David, a un Daniel, que no tenían permanentemente al Espíritu Santo, mas sin embargo ellos determinaron caminar en la unción de Dios, determinaron caminar en esa gracia y en esa bendición de Dios. ¿Cómo yo les puedo mostrar esto? La palabra dice en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 7, lo siguiente, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que bien te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y está hablando de cuando empezó el ministerio de Saúl como rey, y cómo Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Pero vuelvo y le repito, no era algo permanente, no era que estuviera todo el tiempo con ellos, al contrario que el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sabemos que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y esa palabra de ser sellados significa que fuimos apartados, que el Espíritu Santo nos ha dejado con él. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 13, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que a partir de esto vamos a estudiar hoy el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es el tema de hoy. Yo quiero que de pronto lo entendamos para poder desarrollarlo. Yo estaba en una clase esta tarde, y en la clase que estaba dictándole a la persona con la que estaba hablando, le decía, estamos hablando de los atributos de Dios, y yo le decía, es importante entender quién es Dios, porque a veces por desconocer la grandeza del Dios al que le creemos, a veces es que nosotros en medio de los problemas nos empantanamos porque nos llamamos de angustia y pensamos que no hay salida. Pero cuando yo entiendo la grandeza de Dios, va a ser mucho más fácil. Pues bueno, cuando yo empiezo a mirar cómo actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y empiezo a mirar cómo lo hace ahora en la iglesia, pues voy a levantarme. Ahora es muy tenaz hablarles de todo el desarrollo del Espíritu Santo en una hora, y más cuando hay preguntas y cuando hay comentarios y todo, pero la idea es de pronto dejar una base sentada sobre ese ministerio del Espíritu Santo y cómo actuaba. Entonces quiero preguntarle a mi esposa, ¿cuál es la diferencia que tú ves entre el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el actuar del Espíritu Santo ahora en este tiempo en el que nosotros estamos? Bueno, lo que yo sé es que el Antiguo Testamento era algo momentáneo, era por tiempos, no era constante, era algo que venía en ciertas ocasiones, se manifestaba y se iba. Y hoy lo vemos que está con nosotros todo el tiempo, que de pronto nosotros no hemos experimentado lo que realmente es, pero realmente es ver cómo ha obrado esa promesa cuando Jesús dijo que nos dejaría el Consolador, nos dejaría el Espíritu Santo, nos dejaría esa persona que iba a ser como nuestro amigo chévere, como nuestro amigo increíble, como nuestro amigo que nos lleva, que no es nuestro partner, y a veces no podemos ver eso, pero entonces realmente ver lo que ahora es muy wow, diría yo, es muy espectacular, y nos quedamos tampoco en poderlo disfrutar, y en el antiguo pasado, pasado no veíamos eso de esa manera. Ok, entonces, bueno, miremos las respuestas. Entonces acá, bueno, te dejo a ti, están allí, la tía Leonor, la saludo, a Tulita, a Nelly, a Camilo, saludos, a Laura Flores, a Lady Carolina, a Elianzi, Dios te bendiga, a Amparito Toledo, uy, mucha gente se conectó hoy, Franci, Dios te bendiga, buenas noches, a nuestra vecina Lisbeth, Dios te bendiga también, con don Orlando, Andreita también, buenas noches, y hay una respuesta. Sí, no hay muchas, dice así, Lucecita dice. 12. Lucecita dice así, que en el Antiguo Testamento se movía en momentos o se manifestaba en momentos específicos, y en el Nuevo Testamento lo tenemos en nosotros y vive en nosotros. Marta Lu dice, en el Antiguo Testamento él se manifestaba en pocas ocasiones, y en el Nuevo él nos lo dejó como un consolador. Así es. Marlene Palacios, muy buenas noches. Danielita, no la tengo que... Hola mi Dani, Dios te bendiga, te quiero mucho. Paulita, Margarita, bendiciones. Bueno, aclaro algo que dijo Marta Lu, porque quiero pues que quede claro. No es que no se manifestara mucho o poco el Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, él está a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia de la iglesia y del pueblo de Israel, el Espíritu Santo ha estado y se manifiesta. La diferencia no es tanto es que fuera menos allá y ahora sea más. No, siempre ha tenido un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con la relación del hombre con Dios.
La diferencia no es tanto el actuar poco o mucho, sino la diferencia es que ahora todos nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, fuimos sellados. En el Antiguo Testamento no, porque el Antiguo Testamento era un pueblo escogido, pero aún no se había dado el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una transformación. Llevamos 2 semanas de un mensaje muy fuerte. Llevamos 2 semanas de hablar acerca de qué nos corresponde, y creo que este mensaje es más suave, no en el sentido que sea menos importante, creo que es más importante, pero donde ya lo que estamos diciendo es que llevamos 2 semanas diciendo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú cómo te estás preparando? ¿Tú cómo estás haciendo? Y hoy lo que quiero decirles, o esta semana lo que queremos decirle con mi esposa, es que aprende a confiar en el Espíritu Santo y permite que Él sea el que haga la obra en tu vida. Entonces, mi primer punto es: el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. O sea, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Y si estuvo presente en la creación, de ahí en adelante todo el tiempo ha estado. Y esa pregunta que yo quisiera hacerte sobre ese primer punto es: ¿cómo percibes al Espíritu Santo en la creación? ¿Cómo lo percibes? Porque yo quisiera llevarte no solamente a mirarlo como aquel que se movía, sino también en lo que Él da a la creación. Sabemos que por causa del pecado del hombre, la misma creación fue sometida a maldición. Pero yo creo que Dios se mueve en su creación. Dios se mueve aún en el ambiente en el que estamos, y Él sigue siendo Dios, aunque el enemigo haya querido usurpar y haya querido entrar, pero Él sigue siendo Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 2, Génesis 1, 2, dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, me está hablando de que el Espíritu Santo aparece en ese momento. La Trinidad, y algo que nos debería dejar esto de enseñanza, es que en primer lugar en la Trinidad nunca ha habido conflicto. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene menos autoridad? ¿Quién hace caso? ¿Quién no? ¿Quién manda? No. La Trinidad tiene claro la función y el lugar de cada uno. Un solo Dios verdadero, 3 personas distintas. Pero también es entender que el Padre tiene una función, es la función creadora. El Padre es el que está diseñando, si se puede, es el arquitecto de todo lo que se está haciendo. El Hijo es el ejecutor, pero el Espíritu Santo es el que llena con su unción, es el que llena con su gracia, es el que trae la vida. Entonces la tierra estaba lista para empezar a recibir su obra creadora. Cuando la palabra habla de que estaba desordenada y vacía, hay dos teorías. La primera dice que hubo una primera creación, y que cuando Satanás es lanzado desde el cielo, que vino y un cataclismo y tocó volverlo a volver a formarlo. Es una teoría y no me voy a meter en ella porque es muy densa y de pronto no los enredo más bien con esto. Pero quiero tomarlo de una manera más sencilla. Y con todo el respeto que me merece la creación de Dios, déjeme decirle que en ese versículo 2 es como si la tierra estuviera en obra gris. Usted conoce cuando entregan los apartamentos que están en obra gris. Entonces ya están levantadas las paredes, ya está colocado todo, pero no hay las puertas, no están los baños terminados, no hay colores todavía, no hay acabados todavía. Y digamos que a partir de ese capítulo, de ese versículo 3, el Señor empieza a colocarle los colores, las cosas hermosas. Y yo una vez estaba en una clase y hacía la siguiente alegoría con respecto a la creación. Entonces, yo conozco papás que cuando van a tener su primer hijo, entonces esto es un anhelo impresionante en su corazón. Entonces ya se enteran que están embarazados y ya se enteran si es niño o si es niña, y empiezan ellos a decorar un cuarto. Yo creo que todos lo hemos visto. Y entonces si es niño lo pintan de azul, si es niña lo pintan de rosado, y empiezan a traer, y que colocan la cuna, y que colocan los ¿cómo se llaman esos, los colganticos esos? Los móviles y todo ese tipo de cosas, y todo es bonito. Y yo pienso lo siguiente: es como que el papá, una noche o 2 días antes de que la mamá se vaya al hospital para tener el bebé, se para frente a la puerta del cuarto y ve y dice: wow, muy lindo, quedó muy bonito, pero el cuarto apenas está bonito. Pero cuando la mamá se va al hospital y tiene el bebé y llega, y ese
cuarto es ocupado por el bebé. El bebé es el que le da la chispa, la vida a ese cuarto. Lo mismo para mí en la creación, obviamente las montañas, los animales, las plantas, el colorido, todo lo que había, el juego de colores y todo lo que Dios hizo, pero todo lo creó Dios para que nosotros llegáramos a administrarlo, y era lo que él esperaba, que el hombre llegara a ser administrador. Y en todo ese proceso, actúa Dios Padre como la mente creativa. Actúa Dios Hijo como esa palabra de Dios que está haciendo que todas las cosas funcionen. Pero está el Espíritu Santo actuando como aquel que trae la armonía en toda esa creación, como aquel que trae la vida. Y yo quisiera colocarlo, y yo creo que todos lo hemos vivido, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú estás en comunión con el Señor, y el Espíritu Santo está vibrando en tu corazón, tú como que sientes que la vida es más alegre, como que las cosas te funcionan más, como que no hay obstáculos, y aun si haya problemas, sientes que tienes la capacidad para resolverlos porque sabes que estás pegada al Espíritu Santo o pegado al Espíritu Santo. Pero cuando de pronto descuidas esa relación con el Espíritu Santo, cuando descuidas ese caminar con Él, entonces como que entras en abatimiento, como en pesadez, como en carga, como en cansancio, como en rutina, como que las cosas no toman sentido. Entonces para mí el hecho de que el Espíritu Santo esté en la creación es que Él participa infundiendo ese aliento de vida. Cuando crea Dios al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida, es el Espíritu Santo. Pero aunque no dice que haya soplado aliento de vida en ningún otro ser, porque nosotros somos los seres hechos a imagen y semejanza de Dios, digamos que sí, el Espíritu Santo de cierta manera infunde esa vida, y es Dios el que lo ha permitido y el que unge esa creación. Ungir es como que la decora, como que la hace más hermosa. Entonces no podemos desconocer en la creación la obra perfecta del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú qué piensas del Espíritu Santo en cuanto a la creación? ¿Cómo crees que Él actúa, que Él obra, que Él está en esa creación? Bueno, como tú decías, amorcito, como que él hace parte de esa creación, como el que estaba con ese toque especial, estaba con el Padre y con el Hijo. Ahí en esa parte estuve cuando se formó todo, en esa especial detalle que puso en cada árbol que tú ves, vemos que el Espíritu Santo estaba ahí poniendo su toque especial. Por eso a veces cuando, yo no sé, yo ahora cuando salgo a trotar me encanta escuchar los pájaros, digo, me da alegría porque eso hace que me regocije mi corazón de ver cómo esa canción es tan perfecta, tan coordinada, tan especial, y hace que uno realmente se glorie de lo que Dios está haciendo. Amén. Ayúdame a leer las respuestas si quieres. Dice Francia el anterior, en el Antiguo Testamento estaba por momentos específicos, y en el Nuevo Testamento lo recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo por gracia y fuimos sellados. Amén. Ahora de las respuestas de ahora, dice Alvarito Mari, me coloco mis gafas. Mira aquí, dice, lo percibo. Es que no leo muy bien. Ahora sí. Dice acá, lo percibo en el cambio de las personas que me rodean y que me edifican, y más cuando uno los conoce desde antes de conocer a Dios. No tengo más respuestas. Bueno, pero es mirarlo en el sentido de cómo el Espíritu Santo obra y de cómo el Espíritu Santo está. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Y acá yo quisiera que nosotros tomáramos este punto, porque esto que pasó en el Antiguo Testamento, con mayor razón, se da en el Nuevo Testamento. Y es el Espíritu Santo provee, mi siguiente punto, dones, ministerios y habilidades. El Espíritu Santo provee dones, ministerios y habilidades. O sea, como que el Espíritu Santo nos equipa, nos empodera, nos capacita para desarrollar labores específicas, ¿de acuerdo? Entonces, un hombre como Moisés, o un hombre como Abraham, aún un hombre como David, no eran ellos mismos. Creo que la semana pasada David, yo quisiera tomarlo acá otra vez. En la habilidad de él, bueno, listo, sí, el muchachito que se había preparado venciendo al oso y venciendo al león y todo esto, y se enfrentó a Goliat. Pero en todo caso no era que fuera tan sencillo enfrentar a Goliat. No era algo que humanamente David hubiera podido hacer. Eso es lo que quiero hablar. No era algo que en la humanidad de David se hubiera podido dar.
Moisés no tenía en su capacidad la forma de dirigir un pueblo tan duro de corazón como el rey de Israel. Es más, cuando usted mira la historia de Moisés, usted encuentra, empezando el libro, a un Moisés soberbio, a un Moisés mal geniado, a un Moisés que aún por eso fue que perdió la entrada a la tierra prometida, por golpear la roca cuando Dios no le había dicho que la golpeara. Pero dice en el Éxodo, al final del texto, dice: y llegó Moisés a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y eso no se da sino por el ser moldeado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo provee dones, provee ministerios y habilidades, y lo vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Pero quiero hoy, en este momento, hacer la siguiente pregunta, y tal vez las dos primeras eran muy generales y tal, pero en esta quisiera preguntarle a todos, quisiera que todos contestaran, y es: ¿con qué don espiritual o con qué ministerio o habilidad te ha dotado el Señor, el Espíritu Santo? ¿Con qué don espiritual, con qué ministerio o habilidad te ha dotado el Espíritu Santo? Porque me parece bien importante. Bueno, Nancy ya me contestó al anterior. Lo percibo que ya mi actuar y de pensar cómo ha cambiado comparada con la vida pasada. Ok, mi Nani, gracias. Entonces, Marisol, buenas noches. Entonces vamos a mirar cómo el Espíritu Santo es el que está actuando en nuestras vidas. Dice Francis Pinel: lo percibo porque el Espíritu Santo mora en mí y me inquieta, me redarguye y me llena y intercede ante nuestro Padre. Ok, gracias, Francisita. Entonces, Negra, vaya pensando en tu caso personal, y cada uno de ustedes vaya contestando con qué don espiritual, si usted siente que hay un don espiritual en su vida, o con qué ministerio, o con qué habilidad te ha dotado el Señor. Entonces, bueno, los que ya estudiaron saben cuáles son, y los que no han estudiado les voy soplando para que usted lo identifique. Entonces, un don espiritual es que usted recibió el don de lenguas, o que usted interpreta lenguas, o que usted tiene el don de discernimiento, o que usted ora por los enfermos y ellos se sanan, o que usted ora porque sucede un milagro y ese milagro sucede. Ese es un don espiritual. Un ministerio es que usted siente que tiene de parte de Dios el llamado a ser profeta, o a ser pastor, o a ser evangelista, o a ser maestro, o a ser apóstol, pero bueno, eso ya se da más con el tiempo. O una habilidad son las habilidades naturales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted tiene habilidad con los cables y sabe soldar y sabe hacer todo eso, o cuando usted tiene habilidad con los computadores y sabe colocar ladrillos detrás del pastor, todo eso son habilidades que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué cree usted que Dios ha colocado en su vida? Tal vez usted pueda identificarlo más ahorita con talentos o habilidades. Tal vez, ahora sé que hay algunos que ya lo van a identificar con dones o con ministerios, pero tal vez lo identifique más con habilidades, y hoy quiero que usted preste mucha atención y que nos conteste. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando yo miro, por ejemplo, 1 Corintios 12, nos habla de los diferentes ministerios dones que el Espíritu Santo da. Cuando yo voy a Efesios 4, me muestra cómo Jesucristo da los ministerios. Y cuando yo voy a Romanos 12, entiendo o veo cómo el Padre nos da a nosotros esas habilidades y esos talentos. Pero, volviendo a lo que les decía, que el Espíritu Santo se movía tanto en el Antiguo Testamento como se mueve en el Nuevo Testamento, entonces quiero hablarle de los tres aspectos, pero en el Antiguo Testamento. Y lo primero es que el Espíritu Santo ministraba los dones espirituales. Ahora, no eran permanentes, porque el Espíritu Santo no era permanente, pero el Espíritu Santo sí ungía a las personas para que en un momento determinado recibieran dones. Por ejemplo, recordaba esta tarde el profeta Elías, cuando está con Jesse, su sirviente, su colaborador, y viene un ejército en contra de ellos. Y Eliseo está tranquilo orando, y Jesse está que se muere del miedo, del susto, del pánico, está que sale corriendo y le dice a su amo: venga, pero vea el ejército. Dice: sí, pero Dios está con nosotros. Y él miraba para todos lados y no veía a nadie, y pues asustado, y el ejército más cerquita, y le decía: pero venga, mire, el ejército ya nos llega. Y el profeta le decía una vez más: pero tranquilo, Dios está con nosotros. Y viene la tercera vez donde ya el hombre desesperado le dice: pero vea que nos van a matar. Y entonces el profeta ya no le dice que es tranquilo, que Dios está con nosotros, sino le dice a Dios: ábrele los ojos para que él vea.
Y es el Espíritu Santo el que hace esa operación, y él ve cómo ejércitos del cielo están alrededor de ellos, de tal manera que cuando llega el enemigo, ellos caen en una ceguera y empiezan a matarse unos a otros, empiezan a herirse unos a otros. Así que me está hablando de ese don espiritual que le dio en ese momento, el discernimiento, el entendimiento, la unción para hacerlo. Génesis capítulo 41, versículo 38, recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento, dice, hablando por ejemplo de José, hablando de esos dones especiales. Entonces recuerde que el faraón tuvo un sueño. No sabía cuál era la interpretación del sueño, nadie le podía decir qué significaba eso. Le dicen, en el calabozo hay un hombre que interpreta sueños, hay un hombre que puede hacerlo. Y entonces el faraón manda a llamarlo, José va y él interpreta el sueño al faraón, le dice lo que sucede con las vacas gordas y con las vacas flacas, lo que sucede con las espigas robustas y con las espigas débiles, es tal cosa y tal otra cosa. Cuando sucede esto, entonces el faraón dice lo siguiente, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y entonces lo que está haciendo el faraón es reconociendo que cuando este hombre tenía en la unción del Espíritu Santo, había podido discernir el sueño. Y tal vez está diciendo, oiga, qué bueno esta persona para administrar. Entonces vea qué bonito y qué importante tener la unción, el don de Dios para poder colaborar en nuestro entorno, para colaborar. Es una transformación que hay, es algo que Dios está haciendo. Pero no solamente sucede allí, sino que también el Espíritu Santo, digamos que no es ministerios como los que conocemos en el Nuevo Testamento de apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro. No son esos ministerios, pero sí coloca gente encargada para cumplir una misión, un ministerio específico. Y entonces usted recuerda que los jueces, en la época de los jueces, el cuarto, quinto, sexto, el séptimo libro de la Biblia, estamos hablando de que no había rey en Israel, sino que eran los jueces los que gobernaban. Pero cuando faltaba el juez, o cuando el pueblo se olvidaba de lo que Dios había hecho, un declive total espiritual. Venía un juez, los levantaba otra vez a la unción y volvía y bajaba. Ahora, entendiendo eso, entonces yo quiero decir lo que dice la palabra con respecto a un juez que se levantó de parte de Dios. Y en Jueces capítulo 3, versículo 9 al 10 dice la palabra: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano y ahí hablan los ejércitos a los cuales entregó. Pero ¿a qué voy acá? Que ellos necesitaban un caudillo, que ellos necesitaban un libertador, que ellos habían perdido el norte en ese momento por sus pecados, por su liviandad, por su dureza de corazón. Pero Dios unge a un hombre para que este hombre cumpla un papel de ministerio en ese pueblo. Y ese papel de ministerio es para que los lidere primero a ellos, para que los coloque en su lugar, pero también para que Él los organice y los lleve a la batalla, y ellos puedan ver también la mano de Dios dándole la victoria sobre sus enemigos. Entonces, no solamente es un hombre como José que recibe el don de Dios para interpretar sueños y para ser tenido como una persona sabia. No solamente es el don que recibe este hombre Otoniel para convertirse en un líder del pueblo y para poderlo primero organizar al pueblo y segundo llevar a la batalla y sacarlo en victoria, sino que hay una tercera actuación del Espíritu Santo, y en esta quisiera que todos pudieran identificar sus dones, porque dice, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo da habilidades específicas. Entonces, ¿cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú haces? Yo tengo habilidades, yo reconozco que tengo habilidades, pero también reconozco que hay habilidades que no tengo. Hay cosas que no me salen, hay cosas que no fluyen en mi vida, pero hay cosas que sí fluyen. En las cosas que no fluyen, ni para qué gasto el tiempo. No me fluye, no es mi don, no es mi forma. No, aunque otra gente lo haga súper chévere, a mí me gusta lo que hace otra gente, no lo puedo hacer yo porque no es mi talento. Pero resulta que sí hay cosas en las que Dios me ha dado la habilidad.
¿Y qué pasaría si yo identificara cuál es ese talento, cuál es esa habilidad, cuál es esa capacidad que Dios me ha dado y la pudiera llevar a feliz término? Y acá yo tomo algo, porque resulta que cuando Dios colocó a Moisés a construir el tabernáculo, sí, claro, digamos que el director de la orquesta completa era Moisés. Moisés tenía que dirigir cada paso. Pero no era Moisés quien hacía todo, no era Moisés el que colocaba las cortinas, no era Moisés el que hacía la ornamentación, no era Moisés el que hacía la madera, sino que Dios colocaba a su alrededor. Ahora, voy a leer el versículo, pero este versículo dice que Dios colocó en X persona espíritu para hacer tal cosa. Yo creo que esas personas de antemano ya trabajaban eso, lo hacían, y tal vez lo que Dios le dio fue creatividad. Entonces, por ejemplo, si usted, ¿qué es lo que le gusta a las mujeres? Esas cosas de los collares y toda la cosa. Si Dios a usted le dio la habilidad para hacer eso, pues pídale a Dios a través del Espíritu Santo que perfeccione ese don, que lo haga mejor y que usted pueda glorificar a Dios. Si su don es negociante, si usted es muy bueno para los negocios, pues pídale a Dios que le dé esa habilidad para crecer en eso. Si su don es servir, dígale: Dios, bendice mi don para que lo que yo haga sea cada día mejor. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 31 versículo 2 al 5. Recuerde que Moisés está buscando personas que le colaboren con la hechura del tabernáculo, y dice la palabra: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado, del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Qué dice? Que Dios le dio a estos hombres la capacidad de ser ornamentadores y carpinteros. No tiene nada que ver con lo espiritual. No están interpretando sueños, no están liderando al pueblo a sacarlo a la batalla, ni lo están organizando, pero su talento, la habilidad, la capacidad que hay en sus manos y la habilidad que Dios les ha dado, ungida por Él a través del Espíritu Santo, les permite hacer cosas hermosas. Ahora, yo me imagino que en pleno de un desierto, o sea, es muy complicado tener un tabernáculo bonito en un desierto. Mas, sin embargo, Dios le da la autoridad de hacerlo. Así que me parece bien importante. Entonces, ahora quiero que mi esposa me conteste primero, pero después ya leemos las suyas, y es: ¿con qué don el Espíritu Santo o ministerio o habilidad te ha dotado el Señor? ¿Tú qué has identificado y que sea la parte del don que tú tienes? Yo creo que el don es como el de discernimiento y hablar en lenguas. Y el ministerio, yo pienso que pues pastora, me identifico mucho, yo amo lo que hago. Y habilidades, a mí me gusta mucho como organizar, como ver un lugar y yo trato de organizarlo de la mejor manera. Entonces siempre tengo la habilidad como que mirar las cosas y yo las veo de otro punto de vista, le pongo como la gracia, como el toquecito allí especial. Entonces pienso que yo tengo como esas habilidades, no sé si tenga algo más, porque pues a veces... ¿Hay otra más? ¿Cuál es? El de mandar. Ella manda y yo sí, cómo no. Eso es, yo soy muy obediente. Listo, si quieres le damos las respuestas. A la respuesta. Está la de Franci, entonces ya. Dice Julie Burgos, mi prima, dice así: el don de lenguas tiene ella. Ajá, muy linda. Marta lo dice: lo percibo en los momentos en que me hablan y me hace ver lo que no está bien y debo cambiar en mi vida. Eso es, creo que la anterior. Alvarito Marín dice: siempre me ha gustado el servicio, creo que con ese ministerio el Espíritu Santo me ha llenado, y don, pienso que el de discernimiento. Muy bien. Marta Luis dice que el de discernimiento. Estelita Castillo dice: yo creo que el Espíritu Santo me ha comenzado a dar el don de entendimiento y de discernimiento. Muy bien. Esperanza Cardoso, muy buenas noches. Francis Pinel: la habilidad de servir y de colaborar en donde tenga la oportunidad, no solamente en la iglesia. Y Marta Luz: me ha llamado a interceder por otros. Dice Nancy Janet: creo que todo don va acompañado de una misión. Pido a Dios por
mi don del servicio, ayudar a las personas que necesitan ayuda jurídica. Muy bien. Rosalvita dice así, el don de interceder y don de lenguas. Muy bien. Creo que no hay más. No sé si... Ok, con lo que dice Nancy, quiero tomarlo acá, porque por ejemplo, Nani es una de las personas que nos ha colaborado con muchas personas en la iglesia, con muchas personas, no solamente en la asesoría, sino aún nos ha llevado a sacar procesos adelante, sino nos da la guía, nos muestra, nos dice cómo están los procesos. Entonces muchos de la iglesia han sido bendecidos por el ministerio de Nancy, y entonces miremos que no es un ministerio de estar en la iglesia o de llevar el mercado, sino en su profesión ella es útil y glorifica a Dios y también sirve al cuerpo de Cristo. Entonces qué bueno cuando nosotros identificamos cada uno cómo podemos servir desde la posición en la que estamos, cómo podemos dar lo mejor desde el lugar en donde Dios nos ha colocado. Entonces qué bueno entender, porque acuérdese que vamos empezando a desarrollarlo para llegar a entenderlo en este momento, pero es ver cómo el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento se movía, y se movía de una manera poderosa, y cómo traía esa unción sobre las personas. Ahora, otro aspecto importante del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo ungía o unge su palabra o su mensaje. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento no hablaban por su propio criterio, no hablaban desde lo que ellos pensaban, sino hablaban desde lo que Dios dirigía. Esta mañana estaba en un discipulado y hablaba con la persona que estaba con nosotros, y yo le decía cómo la palabra era inspirada por Dios, y le explicaba que aunque hoy, por ejemplo, puedan existir muchos libros cristianos buenos, son buenos libros cristianos que están basados en la palabra y que pueden dar una ayuda, una orientación, una guía, pero que solamente podemos decir que los 66 libros de la Biblia son los que realmente fueron inspirados por Dios. Y ahí esto me habla de cómo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que es un poco más largo que el Nuevo Testamento, fue colocado por Dios en el corazón y en la mente de muchas personas. La Biblia fue escrita en un periodo de tiempo muy largo, por gente que no se conocieron muchos entre ellos mismos. Y hay desde gente muy sabia, muy entendida, como el rey Salomón, por ejemplo, que escribió los Proverbios y Eclesiastés, hasta gente muy sencilla o gente muy humilde, porque era la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces acá es bueno cuando entendemos esto. Y esta otra pregunta también quisiera que como contestaron esta, la pudieran contestar. Y esa pregunta es: ¿has experimentado la revelación de la palabra por la obra del Espíritu Santo? Entonces acá voy a explicarlo en términos como sencillos para que me entiendan. Pero es como que yo leo la Biblia y sí, claro, yo entiendo la Biblia y me da un mensaje y sí, muy lindo, y tengo que cambiar esto, tengo que hacer aquello. Pero tal vez hay momentos donde tú lees la palabra y dices, wow, esto era para mí. Y es como que no lo entiendes acá solamente, sino como que te penetra el corazón y era la respuesta que estabas buscando, o es la exhortación que Dios te está diciendo, o es el cambio de actitud que tienes que tomar, y tú dices, wow, eso es. Así que has experimentado la revelación de la palabra por la obra del Espíritu Santo. Esa es nuestra pregunta, y me gustaría que, así como en la anterior pregunta muchos de ustedes participaron, todos los que contestaron la anterior, que contestaran esta, y aún los que no contestaron la anterior, que pudieran contestar esta también. Entonces invito a todos, a Frencito, a Amparito, a todos, a que la estén contestando. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo estaba allí? Primero, el Espíritu Santo era quien daba revelación a los profetas. Entonces recuerde que Moisés dijo algo cuando estaba en la ley. Moisés dijo, cuando el profeta habla de parte de Dios, entonces la mejor evidencia de que el profeta habla de parte de Dios es que se van a cumplir las cosas que el profeta dice. Pero si alguien se levanta como profeta de Dios y dice algo que Dios no cumple y no se cumple, pues pilas, porque entonces el tal profeta es un mentiroso. Y es una palabra dura. Y entonces no era que la gente se pusiera tan a la ligera a hablar. Aún así, que no era tan a la ligera, en Israel se levantaron, tanto en Judá como en Israel, se levantaron muchos falsos profetas, hombres que hablaron desde su propia prudencia. ¿Y cuál es mi exhortación en este punto? Que tengamos cuidado, porque a veces hay personas que en su jerga tal vez no lo hagan ni siquiera de mala intención, pero todo el tiempo andan diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló.
Y bueno, o sea, sí, claro, la palabra es la palabra revelada por Dios. Pero vuelvo y digo, cuando tú te, te responsabilices de abrir tus labios para darle una palabra a alguien, cerciórate que realmente es palabra de Dios y que no es palabra tuya. Que no es que de pronto yo tengo algo contra alguien y le digo, es que Dios le manda a decir, no, no, Dios no le mandó a decir eso, es que usted le quiere decir a esa persona que no sea perezosa o que, qué sé yo, le pague lo que debe o cualquier cosa, pero no lo diga como que Dios dijo, porque no, Dios no lo dijo, es usted el que quiere decirlo. Porque cuando Dios habla, Dios realmente muestra que lo reveló. Una vez, siempre me acordaré de eso, entonces la gente antigua era otra vez con el mismo cuento, entonces solamente lo he hecho cortico, pero una vez una señora en una reunión de todo el liderazgo de la iglesia se paró enfrente de todos y de mal genio dijo, y es que les voy a decir una cosa en el nombre del Espíritu Santo, y yo decía, no, pero ¿y dónde está el Espíritu Santo si lo que tienes es rabia y lo que tienes es mal genio? Entonces tengamos cuidado de hablar en la unción del Espíritu Santo. Y hablando de eso, entonces, en el mismo libro de Samuel, cuando estamos hablando de la época de Saúl, cuando él es colocado como rey, dice que él manda a unas personas a buscar a Samuel y a buscar a David. Y las personas que van buscando a estas personas entran en la unción del Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Así sucede con 2 o 3 grupos de personas hasta que el último va a Saúl y también resultan las mismas, porque es la unción del Espíritu Santo. Y está en primer libro de Samuel 19, 20 al 23, que dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y a Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramat. Entonces habla de cómo el Espíritu Santo, como él quería, recuerde que venía, recuerde que se iba, ungía a las personas para en un momento determinado estar predicando la palabra. Entonces el Espíritu Santo se convierte en el mediador del mensaje de Dios. O sea, es como el que le da el toque. O sea, la palabra viene de parte del Padre, la palabra viene de parte de Dios. La palabra es Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios hecha vida. Pero el Espíritu Santo, en esa perfecta armonía que hay en la Trinidad, el Espíritu Santo es el que unge el mensaje, es el que unge la palabra y lleva esa palabra a que sea de bendición, esa palabra a que levante, esa palabra a que fortalezca. Así que el Espíritu Santo está presente. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces está diciendo que este hombre, Miqueas, está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces cuando hace la exhortación, no dice Miqueas está lleno de rabia y de resentimientos y les va a cantar la tabla. No dice eso la palabra. Dice que él está lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva a dar una palabra de juicio y a denunciar algo que está sucediendo, pero en la unción del Espíritu Santo, no en su propia prudencia. Y acá es importante entenderlo. La palabra de confrontación en el Antiguo Testamento era ungida por el Espíritu Santo. O sea, hay muchos mensajes donde el mensaje no era sencillo. Hay una situación, se ha dividido el reino, y está, creo que Acab y está... se me olvidó el nombre de este rey. Se me olvidó. Hoy lo tengo acá en la punta de la lengua y se me fue. Bueno, el caso es que este rey viene y habla con este profeta acá, y el profeta le dice Josafat era el otro rey, y le dice: vamos a pelear. Y el profeta, el rey le dice: pero consultemos a los profetas. Y consultan a un montón de profetas y todos le dicen: vayan tranquilos que les va a ir bien y no sé qué. Y entonces le dice Josafat: pero ¿no hay otro profeta más para que le preguntemos? Y dice: sí queda uno, pero es que ese no me gusta porque siempre me dice lo que no me gusta. Y entonces el rey dice: bueno, pues llamémoslo.
Y el profeta efectivamente les dice que no, que pues que si van a ir, el profeta, el rey de Israel va a morir. Y entonces el rey se pone bravo y dice, sí, por eso no me gusta llamarlo porque siempre es hablando cosas malas. Pues resulta que era el único que hablaba la verdad. Pero ¿por qué no lo aceptaba? Porque no le decía lo que quería oír. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos que alguien nos diga lo que queremos oír. Queremos que alguien se confabule con nosotros por el capricho, por el deseo que tenemos, pero no somos o no estamos dispuestos, es mejor la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Y hay ocasiones donde la palabra de Dios me va a gustar. O sea, qué rico cuando Dios me dice, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a ungir, te voy a usar. O sea, esas palabras nos gustan. Pero no nos gustan cuando el Espíritu Santo nos dice, tienes que cambiar, tienes que mirar esto, tienes que cambiar este aspecto, porque ahí sí como que nos sentimos mal. Entonces necesitamos entender que cuando el Espíritu Santo hablaba en el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, perdón, aunque fuera una palabra de exhortación, era una palabra que bendecía a la gente. Así que Dios en su Trinidad siempre ha actuado aún en el Antiguo Testamento. Y vuelvo y corrijo, no por molestar a nadie, sino para que lo entendamos, que el Espíritu Santo está tan presente en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Claro, que usted lee Hechos de los Apóstoles y el Espíritu Santo salta por todos lados porque es otra forma. Pero igualmente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también participaba. Entonces, tomando esta parte, le pregunto a mi esposa si alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te revela una palabra que es para ti. Sí, muchas veces, pero no sé, últimamente en mi devocional he tratado de como que realmente esa palabra, coloco como esa aplicación especial que la palabra me está diciendo algo que tengo que hacer, algo que debo hacer. Entonces he visto como muchas, últimamente lo he visto mucho en mis devocionales cuando los hago. Siempre trato de resaltar aquello que la palabra me está exigiendo algo a mí, me está confrontando con algo, me está diciendo un cambio. Entonces he visto y lo he percibido últimamente en esa parte de hacer cosas pequeñas, y muchas veces veo que es la palabra que se está haciendo, que me está exigiendo algo más en mi vida. Ok, miremos las respuestas. Las respuestas. Veo la de Paulita, veo Nancy. Arby. Listo, sí, la de Paolita, que es la primera que yo vi, acá dice aquí Paola. Sí, de muchas maneras, porque por ejemplo, cuando oro por una respuesta y el Señor me responde con la palabra, o también cuando leo un versículo muy conocido y la respuesta y resulta que en ese momento Dios me ha hablado algo completamente nuevo. Dice Nancy, sí, lo he experimentado y varias veces. Ha sido una experiencia maravillosa porque me ha llenado de gozo y de tranquilidad. Arby, sí, ese versículo, creo que el versículo que leímos que habla de él. Martica, sí, en momentos realmente difíciles, Él me ha hablado a través de su palabra en los devocionales. Dice Franci, sí, pastor, cuando leo la palabra, cuando escucho predicaciones, pero esa palabra que la recibo solo es para mí, me llena, me fortalece, cambia mi tristeza en gozo y aviva el fuego en mi corazón. Cuando estoy afligido, me da paz. Rosalvita nos dice, sí, al leer la palabra de Dios puedo experimentar la revelación del Espíritu Santo. Primero me ha hecho cambiar y hace 2 días habló y confrontó mi vida. Muy bien. Gracias a todos por sus respuestas, y qué bueno cuando es el Espíritu Santo el que nos dirige. Así que este es el abrebocas de esta semana. Hablamos del Espíritu Santo y, como les digo, muy complicado hablar todo lo que es el Espíritu Santo en tan poco tiempo, pero es como ver cómo el Espíritu Santo actuaba. Entonces vamos a orar por esta palabra y al final quiero que me acompañen. Vamos a orar por una vez más el hermano de Martica. Vamos a pedirle a Dios que obre en su cuerpo, porque bueno, hay dos áreas en las que tenemos que orar por él, pero en este momento es su parte física, porque ya ha salido de urgencias y tuvieron que volverlo a llevar por unos exámenes que le hicieron. Y vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Aida y Patricia Galeano, para que Dios obre, ¿de acuerdo? Entonces oramos primero por la palabra. Creo que mi esposa va a leer otro más. Sí. Dice Jairito, sí, cuando me habla me da mucha paz en mi corazón y me llena de fortaleza y amor. Ok, gracias. Bueno,
Entonces les invito a que oremos, ¿de acuerdo? Padre, gracias te damos en esta noche por la palabra, gracias te damos por un tiempo nuevo de ICAS en casa, por una semana más, y te pedimos, Dios, que en esta semana sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, hablando en nuestras vidas, que cada palabra que escuchemos desde hoy hasta el domingo, Señor, en los diferentes predicadores que van a estar, Señor, sea, Señor, tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones y confrontándonos con esa verdad en la que tú nos quieres hablar. Bendigo, Señor, el corazón de cada persona y te pido, Dios, que tú abres a nuestras vidas, Señor. Revélate, Señor, a nosotros, así como te revelaste en la creación. Y Padre, permítenos identificar cuál es ese ministerio, cuál es ese don, cuál es esa habilidad que tú quieres ungir en nuestras vidas para que podamos servirte a través, Señor, de ese ministerio, a través de ese don, a través de esa habilidad, a través de lo que tú nos has dado, Señor. Asimismo, permite que la palabra que recibamos, Señor, sea esa palabra rema, esa palabra revelada, esa palabra que no solamente nos dé un conocimiento, sino que produzca en nuestro corazón una transformación que nos lleve a ser más como tú y a caminar en tu gracia y en tu amor. Gracias te damos por la presencia de tu Santo Espíritu en el Antiguo Testamento, porque estabas obrando todo lo que necesitábamos saber, entender para llegar a ese tiempo de la gracia, ese tiempo de bendición donde el Espíritu Santo ahora está con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Colocamos una vez más al hermano de Martica delante tuyo, Señor, y enviamos palabra de sanidad sobre él, Señor, allí en esta unidad de urgencias donde se encuentra. Padre, te pedimos, Señor, que tú mismo seas obrando en la vida de este varón, Señor. Padre, quita, Señor, todas las mentiras que hay en su mente, en su corazón, Señor. Quita todo desánimo, quita todo cansancio, Señor, y trae, Padre, a su vida el deseo de vivir, el deseo de caminar en la gracia y en la bendición, Señor. No permitas que él se canse de luchar, no permitas que él se canse de pelear, sino por el contrario, levántalo en tu unción, levántalo en tu gracia, en tu poder, en tu autoridad, y permítele ver tu poder y tu misericordia. Hoy enviamos la palabra de sanidad sobre este varón y declaramos tu obra perfecta. Asimismo oramos por la mamita, Señor, de nuestra hermana Ida, de nuestra hermana Patricia, Señor, y te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que tú levantes vallado de protección y de cobertura sobre su casa y que tú los guardes en el amor y en la gracia, en la bendición que viene de parte tuya. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar con nosotros esta noche. Solamente recordarles, mañana a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración, un tiempo muy especial. Recuerden que unos minuticos antes yo les estaré mandando el link para que se conecten. Qué bueno poder participar del tiempo de oración, y mañana tenemos un tiempo muy hermoso, sé que va a ser muy lindo. Y en la noche tenemos nuestro servicio y también va a ser algo muy especial. Mañana tenemos alabanza, palabra de vida, palabra de bendición, así que no se lo pierda ninguno de ustedes. Recuerde, alguien nos preguntaba que hasta cuándo las donaciones de San Andrés y Providencia. No hay tiempo límite ahorita porque ya se fue un vuelo, entonces necesitamos reunir y esperar saber cuándo sale otro vuelo, y cosa que cuando digan el otro vuelo ya tengamos todo listo. Entonces pueden mandar todo lo que hay. Y hay algo especial. Este año la fundación ha decidido para diciembre no hacer lo que siempre hacemos de comprar regalitos y llevarlos a los niños o algo así, sino queremos es bendecir a las familias más necesitadas de la iglesia. Entonces vamos a sacar una lista de personas que queremos bendecir con una ancheta, y tal vez de pronto, si en esa casa hay niños, entonces bendecirlos. Pero por favor, yo quiero, para evitar problemas y para que no se sientan mal, vamos a ir a los que realmente están necesitando. Entonces voy a colocar a Paola, que como ella está de directora de esto, entonces me va a entender. No espero que Paola me diga, ay, pero a mis niños no le dieron regalo. No, porque Samuel y Juan Martín tienen en su casa la provisión, pero sí vamos a ir a otros lugares donde vamos a ayudar con el mercado, y de pronto esos niños sí no tienen la posibilidad de recibir un regalito en diciembre. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar usted? No les vamos a pedir plata, no hay necesidad de plata. Queremos es pedirle que usted el domingo, como va a ir a la iglesia, entonces lleve o nos ayude con la canasta de amor, o en cualquier momento va a la iglesia y diga, yo llevo no perecedero, entonces lleve natilla, lleve
sal, azúcar, frijol, para hacer la ancheta, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere patrocinar un niño, entonces me puede llamar a mí, puede llamar a mi esposa, puede llamar a Claudia Muñoz o puede llamar a Paola Rodríguez. Y dice, oiga, Paola Vaquero Rodríguez, yo quiero dar un regalo. Y entonces le vamos a decir, listo, a usted le tocó Mateo Muñoz. Él tiene tanta talla, si quiere regalar la ropita o le puede ayudar para el matrimonio. No, usted va a colocar un niño y nosotros le vamos a dar ese niño para que usted le compre un juguete o le compre una muda de ropa, ya de acuerdo a su capacidad económica. Y entonces en esa ancheta vamos a llevarlo. Si la ancheta, va a una familia que no hay niños, pues simplemente no vamos a repartirla a los niños. Si en esa familia hay adolescentes y un niño, pues no le vamos a llevar a todos los adolescentes, solamente al niño. Entonces lo aclaro desde ya para evitar, pero es que le trajeron a fulanito y a mí no. No, es solamente las personas que vamos a mirar que realmente necesitan esa ayuda. Listo, eso va a ser nuestra canasta de amor, nuestra forma de celebrar la Navidad con las familias que sabemos que están pasando un momento de necesidad y que queremos bendecirlos. ¿Listo? Gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado nuestro auditorio en esta noche. Don Santiago, muchas gracias. Mañana miramos que nos invitamos, creo que me van a colocar en el espacio. Mañana me compro un traje de astronauta de Uzbekistán, es que hice la propaganda. Entonces los bendecimos, mi esposa se despide y nos vemos mañana temprano en la oración. Listo, bueno, leo uno que colocaron acá porque quiero que no dejar ninguno sin leer. Dice Albert Ortegón, solo cuando estoy en comunión con Dios, cuando lo busco de corazón, cuando dejo que Él actúe en mi vida, allí puedo sentir su revelación. Amén. Listo. Para Arby y los hermanos que estuvieron en campamento, les recomiendo que miren el mensaje del domingo, por favor, gracias. Sí. Tarea para los que se van a viajar, tienen que leer el mensaje, tienen que mirar el mensaje, ¿listo? Dice aquí Paulita que excelente esto, que entonces lo estamos esperando, queremos que cada uno de ustedes tenga ese tiempo especial de bendecir una familia de la iglesia que necesita este tiempo especial. Entonces vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial, familia hermosa, por compartir con nosotros, gracias por sus comentarios, por cada información que nos dan, es de bendición. Sabemos que muchos de ustedes son totalmente fieles en este tiempo de compartir, entonces los bendecimos y que Dios los guarde y los bendiga. Se les quiere mucho, muchas bendiciones. Chao.